Bueno, ahora sí, grabando la primer clase del año 2026, ¿sí? Y teología pentecostal, ¿sí? Teología pentecostal, algo que muchos conocen o que han aplicado de alguna manera, pero no han sabido qué era eso. Eso es algo muy interesante a tener en cuenta porque mucha gente ignora. Hoy hablábamos con unos pastores acerca de lo que la gente ignora de su iglesia. Hay mucha gente que es pentecostal, ignora que es pentecostal. Hay mucha gente que cree que es pentecostal y es más testigo de Jehová, mormona o bautista, incluso católico, dentro de la iglesia evangélica. No, se ríen, pero es verdad. Hemos hablado con gente, incluso líderes, y vos te pones a preguntar, pero Señor Jesús, ¿de qué fuente bebieron? ¿De qué fuente bebieron? Porque si entendemos el término pentecostal, por ejemplo, eh, pentecostal son cinco. Y estamos hablando de una dispensación exclusiva del tiempo de la ley, que es una de las fiestas de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Y fue en la celebración de la fiesta de Pentecostés que ocurrió el evento en la casa de la madre de Lucas, de Marcos, perdón. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el aposento alto. Entonces, es bien interesante ver que ahí es que se unieron los dos conceptos, ¿no? El Espíritu Santo y Pentecostés. Y a partir de ahí, a alguien se le ocurrió decir que eso es el movimiento pentecostal, o que ahí inició el movimiento pentecostal. Pero si yo voy a la historia bíblica, si yo voy a la historia bíblica, a mí la historia bíblica me enseña que el movimiento del Espíritu Santo está desde Génesis 1. El movimiento del Espíritu de Dios está desde el principio. ¿Nos entendemos? O sea que la obra y la acción del Espíritu Santo en este mundo no comenzó en Hechos 2, comenzó mucho antes. Lo que comenzó en Hechos 2 fue la obra o la confirmación o la manifestación, como usted le quiere llamar, de la acción de la persona o la presencia del Espíritu Santo a través de los gentiles. Porque hasta ese momento el Espíritu Santo era solamente bíblico o aceptado para los que guardaban la ley, porque el Espíritu de Jehová estaba solamente con los que temían a Jehová, y los que temían a Jehová eran los que guardaban la ley. Recordemos que hasta la resurrección de Cristo estábamos bajo la ley. Entonces ese era el pensamiento. El Espíritu del Señor o el ángel del Señor acampa alrededor de quienes, de los que le temen. Y los que le temen al Señor, ¿quiénes eran? Los que guardaban la ley de Jehová. Y esto es Antiguo Testamento, o sea, esto es ley. Esto es ley, esto son creencias del tiempo de la ley, creencias del tiempo de la ley. ¿Sí? Cuando viene el Espíritu Santo, cuando viene Cristo, empieza a obrar y empieza a transferir la acción del Espíritu Santo a las personas comunes y silvestres. Entonces ya no tenemos maestros de la ley, no tenemos profetas, no tenemos sacerdotes, sino que tenemos pescadores, vendedores, ¿verdad? Gente común y silvestre que empieza a operar en vida de Jesús, caminando con Jesús, sanando enfermos y echando fuera demonios. ¿Lo tenemos en la historia bíblica o no? Misión de los 12, misión de los 70, y cuántas otras escenas que no tenemos en nuestras Biblias en registro. Pero estoy seguro de que cualquiera de los 12, y estoy seguro que muchos más, además de los 12, operaron por el poder del Espíritu Santo, viendo a Jesús operar por el poder del Espíritu Santo, o viendo a los apóstoles operar por el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo que al que cree, le será hecho. Entonces, ahí viene un principio fundamental en cuanto a esto, y es la acción de la fe en la obra del Espíritu. ¿Sí? Y nosotros vamos a ver qué importancia tiene este mover y qué importancia tiene la obra del Espíritu desde el inicio, desde el inicio. Y ustedes pueden anotar allí Zacarías capítulo 4, versículo 6,
cuando la palabra profética dice, esta es la palabra de Jehová, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Poniendo allí de antemano el poderío del Espíritu Santo, superior a la fuerza, superior al ejército humano, ¿verdad? Sino el Espíritu. Y como algo mandado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios, desde el comienzo, se ha querido revelar, se ha querido manifestar, y lo ha hecho a través de su palabra, como hablamos hace un minuto, ya desde el Génesis, desde el comienzo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y como habrán visto, como vieron algunos de ustedes en materias anteriores, en la traducción, cuando dice se movía, dice inseminaba las aguas. O sea que la presencia del Espíritu trae vida o transformación de vida. Y yo quiero que, si pueden, no se olviden de esta palabra, transformación de vida. Transformación de vida. Porque si hay algo que el Espíritu Santo, y miren que cuando yo preparé esta materia, y hoy estuve horas y horas sumergido en esta materia, y estuve al borde de las lágrimas en todas esas horas. Porque si hay algo de lo cual el Espíritu Santo se especializa, es en transformar vidas. En transformar vidas. Y es en lo personal y en mi observación de las Escrituras el hecho más fundamental del Espíritu Santo en la vida del ser humano, en carne. Estamos hablando en carne, no de lo que en el Espíritu, no estamos hablando de los dones, no estoy hablando de las manifestaciones, no estoy hablando del sello del Espíritu, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, no a través de nosotros. Y es la transformación. ¿Sí? Entonces, la obra que el Espíritu Santo hace no es con ejército y no es con fuerza, es con su Espíritu. Y Dios siempre quiere manifestarse a nosotros, y eso lo tenemos claro. Pero a veces, el día a día, como hablábamos recién con el pastor, las actividades de la vida, las responsabilidades, nos hace distraer de esa revelación de Dios, de esa manifestación del Espíritu, porque estamos ocupados en el día a día. ¿Entiendes? Entonces, al mismo tiempo, tenemos que Dios insiste en manifestarse a nosotros de alguna manera, así sea en sueño, así sea en revelación, así sea en palabra profética, así sea con una predicación, así sea con una prueba, así sea en un desierto. Dios no se calla y Dios no mantiene silencio. Los que mantienen silencio son los dioses paganos nuevos y los dioses paganos antiguos, porque si vamos allí cuando el profeta Elías estaba frente a los profetas de Baal, ¿se acuerdan de que tenía que hacer una prueba sobre el fuego? Y el Dios que se manifestara o el Dios que respondía, ese sería Dios. Y Elías se burlaba de los dioses ajenos, de los adoradores, en este caso Baal, ¿verdad? Y les decía, bueno, capaz que está durmiendo, capaz que está ocupado, yo qué sé, capaz que está revolviendo el sartén, ¿no? Hay ya ese recordatorio o esa manifestación desde la antigüedad de que los dioses ajenos o los dioses que no son el verdadero Dios a veces mantienen silencio, y un silencio que es permanente porque no hay respuesta. ¿Sí? Al contrario de nuestro Dios, Dios siempre se manifiesta. Dios siempre. Y una de las grandes manifestaciones de Dios que ha tenido con la humanidad es Cristo, y eso lo tenemos claro. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. Y Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre, manifestándose en imagen. ¿Sí? Es diferente al mandamiento que dice no te hagas imagen. Una cosa es no hacer mi imagen, otra cosa es reconocer la imagen o discernir el cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de discernir el cuerpo de Cristo, de lo que habla Pablo en 1 Corintios 11, estamos hablando de discernir quién era Cristo, quién era Jesús, qué había a través de Jesús. Estaba manifestada que la Trinidad en pleno. Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu. Y la gran manifestación del Espíritu a través de Jesucristo fue el amor. Y una manifestación de amor inigualable, inigualable, porque aparece como uno de los dones y como una de las manifestaciones y como una de las grandes revelaciones de Dios, porque es el Espíritu Santo
que nos hace entender, ¿verdad?, lo que es el amor de Dios, pero al mismo tiempo nos ayuda en la transformación de nuestro carácter, nos ayuda a recibir amor y a dar amor, a diferencia de lo que éramos antes, ¿sí? Ahora, nosotros como personas entendemos esto, pensamos esto y nos damos cuenta de que esto es así. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos los podemos comprender y se nos revelan la capacidad de pensar, se nos revela a nuestra humanidad que podemos nosotros, en nuestro pensamiento, organizar un montón de situaciones o ideas relacionadas a la obra del espíritu. Eso sí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La manifestación revelada de Dios a través del espíritu, solamente Él la puede dar. Y es muy distinta a un pensamiento mecánico. Entonces, ¿dónde yo tengo esa manifestación y revelación más perfecta? En la Biblia. No hay nada más exacto o nada más seguro que la escritura, con todos los errores que pueda tener o de traducción, de interpretación, por todo lo que usted le quiera poner. ¿Me explico? Sigue estando allí la manifestación perfecta del Señor para nosotros. Y dígame una cosa, ¿acaso esa misma palabra nos sigue transformando vida? Pero es un libro impreso. Pero el Espíritu Santo que se desprende de esas palabras no es un libro impreso. Es la manifestación de esa revelación de Dios al ser humano. Y acá empieza la teología pentecostal. Porque es acá donde yo empiezo a estudiar, donde yo empiezo a ver la manifestación de Dios. Porque la palabra teología es la ciencia que trata de Dios, que trata de sus atributos y de sus perfecciones. ¿Se entiende? Y ahí es donde yo empiezo a ver, y ahí es donde yo empiezo a aprender de esa revelación del Espíritu, de esa obra del Espíritu. Esto lo hemos visto los que estudiaron historia del cristianismo con nosotros, ¿sí? La teología o la enseñanza bíblica, ¿ven?, era algo muy primitivo para nosotros, para nuestro contexto latinoamericano, era muy reducido solamente a la casta eclesiástica. No era algo que estuviera al alcance de las personas que no fueran de la casta eclesiástica, y mucho menos en los países hispanos. Mucho menos. Eran solo ellos para poder someter. Creo que les había recomendado las venas abiertas de América Latina. Ahí hablan mucho sobre esto, está muy bueno. Cómo imponían un Cristo crucificado a la manera que ellos lo entendían y a la manera que a ellos les convenía para poder someter a las masas y así poder subyugarlas. Algo que sigue ocurriendo hoy en día, y lo digo abiertamente porque lo vemos en muchos altares modernos que se aprovechan de la ignorancia de mucha gente para exprimirlo. Lo vemos. Y han sido ampliamente denunciados por la justicia incluso. Entonces, ocurre eso. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre algo que está declarado en la Escritura, en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. ¿Ah? Es que la gente va naciendo, la gente va viviendo y la gente va desapareciendo o falleciendo sin conocer a Dios. Jueces 2:10 dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni a la obra que él había hecho, ni a la obra que él había hecho. Esto es tremendo, esto es tremendo. Es algo que ha ocurrido y que sigue ocurriendo. Si yo le preguntara, o si usted le preguntara a la generación de creyentes que hay en su iglesia, ¿cuántos conocen la historia del pentecostalismo? No me lo responde. Los míos la conocen porque yo se los enseñé. Pero ¿cuántos conocen la historia del pentecostalismo? ¿Cómo se movió el mover del Espíritu Santo? Hay una falsa enseñanza, y lo digo con total propiedad, que comenzó a principios de los 90 con el movimiento neoapostólico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando comenzó, decían que el Espíritu Santo no manifestaba o no se manifestaba desde el tiempo apostólico porque el ministerio apostólico había sido cortado de los ministerios? ¿Se acuerdan? Había un verso más o menos parecido a ese, ¿no?
Entonces, como que estaban diciendo con eso, el Espíritu Santo no se manifiesta o no se manifestó nunca más. Y algunos lo han dicho de esta manera, el Espíritu Santo no se manifestó nunca más como se manifestó en tiempo de Cristo porque no estaban los apóstoles. Dígame que eso sí lo han escuchado. Eso sí lo han escuchado. Y eso es mentira. Eso es el engañador que se pone en el púlpito a hablarle a gente engañada, gente que no conoce y habla tanto desde la ignorancia como desde el desconocimiento. Ignorancia por ignorar realmente. Hay una diferencia entre ignorar realmente y desconocimiento, que son cosas distintas. Son dos niveles de ignorancia diferentes. Una es una ignorancia conveniente y la otra es una ignorancia circunstancial, por la falta de conocimiento. ¿Ya? Yo siempre digo, la falta de conocimiento es una pésima excusa, porque siempre podemos buscar el conocimiento. Podemos tratar de aprender o preguntarle a alguien. No cuesta nada preguntar para saber o para averiguar algo. La historia ha demostrado que el Espíritu Santo siguió manifestándose después de Hechos 2, a lo largo de toda la historia de la humanidad. A lo largo de toda la historia de la humanidad siguió manifestándose. Y capaz que usted se acuerda de algunos avivamientos en la historia. ¿Alguien se acuerda de algún avivamiento en la historia? No me mencione la calle Azusa, por favor, porque eso es como hablar de Condorito. Ya está repetido. Hay otros. Hay muchos, muchos, muchos y muchos otros avivamientos. La única diferencia es que no eran espectaculares como los del movimiento apostólico. Porque una de las cosas que caracteriza al neopentecostalismo es el show. El neopentecostalismo tomó el show americano de la televisión americana, de los telepredicadores, y lo trasladó al pueblo. Y ahí lo alimentó y lo hizo potenciado. Después llegó el worship y todo eso otro, y quedó todavía más potenciado. Entonces ahora, si no es con worship, el Espíritu Santo no se manifiesta. Y hay que entrar en una atmósfera del Espíritu, como si el Espíritu precisara una atmósfera. A ver si nos entendemos. Hay que ponerse en un clima, como si el Espíritu necesitara un clima. ¿Ustedes piensan que el Espíritu Santo necesita un ambiente? ¿Ustedes piensan que el Espíritu Santo necesita una, un algo? ¿Me ven bien o me ven congelado? Bueno, entonces es importante entender esas diferencias y vamos a analizar y vamos a ver cómo hay generaciones que han pasado sin conocer el mover del Espíritu Santo y cómo hay generaciones que se han desarrollado ignorando que el Espíritu Santo siempre se estuvo manifestando, siempre estuvo moviéndose. Y vamos a ver, a lo largo de todo el siglo XX y antes del siglo XX, a lo largo de la historia, y manifestaciones de teólogos y de escritores de la antigüedad, estamos hablando del siglo II, del siglo III en adelante, que manifiestan y declaran moveres y manifestaciones del Espíritu Santo. Y vamos a ver en estos días, en estas primeras clases, manifestaciones o avivamientos del Espíritu Santo en Gales, en Suecia, en Estados Unidos, en la India, en Chile, en Brasil. Hubieron muchos otros, pero vamos a hablar por lo menos de eso, para no extendernos absolutamente en todos ellos y dedicarle tanto tiempo a eso, porque sería irnos, ¿sí? Lo que sí se evidencia en la inmensa mayoría de todo eso, de todas esas manifestaciones del Espíritu Santo, es que hay una evidencia del hablar en lenguas, ¿sí? Hay una evidencia, pero no solamente está el hablar en lenguas con la manifestación del Espíritu, porque muchos otros simplemente son conversiones, milagros, manifestaciones de profecías, manifestaciones y gente que responde al llamado de la obra misionera, ¿sí? Y otras manifestaciones del poder de Dios, que están escritas en la Escritura. Están escritas en la Escritura. Si nosotros nos quedamos con los últimos 100 años, ¿verdad? Los últimos 100 y poco de años, vamos a arrancar por el 1900, ahí el famoso caso de la calle Azusa y todo lo que fue preparando ese avivamiento, ¿verdad? Nosotros, si miramos esa época de la historia, en 9 años, el pentecostalismo
pasó del libro, ¿verdad? De algo que era muy poco común, ¿sí? A ser algo muy conocido en muchos países y pasar a ser de un movimiento esporádico a un movimiento mundial, ¿sí? A un movimiento mundial, donde prácticamente en todas las naciones se evidenciaba o había la manifestación o la presencia del bautismo en el Espíritu Santo con el hablar en nuevas lenguas, por ejemplo. Y todo eso pasó, ¿verdad? Todo eso pasó un poco antes de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa. Interesante que como que el Espíritu Santo hizo una gran manifestación a nivel global antes de dos guerras y de dos situaciones que marcaron la historia de la humanidad. ¿Ah? Eso es bien interesante. ¿Ah? Ahora, ¿qué, ¿con qué puedo cerrar yo este primer tiempo de Zoom antes de que se nos corte, que nos quedan 4 minutos? Con con un llamado a la atención, ¿no? No olvidarnos de todas las cosas grandes que hizo el Señor después de Hechos 2, pero también antes de Hechos 2. ¿Me explico? De no limitar la obra del Espíritu Santo al hablar en lenguas, de no limitar la obra del Espíritu Santo a los dones ministeriales o a los dones de servicio simplemente los dones espirituales. Porque la obra del Espíritu Santo es muchísimo más amplia. Llevar al Espíritu Santo solamente a la manifestación apostólica, como se ha hecho desde los 90 hasta ahora, por muchos grupos, es achicar la obra del Espíritu y traerla al plano humano, a la naturaleza humana. Yo les voy a leer aquí en la página 103 del libro Espiritualidad Pentecostal que les mencioné, ¿verdad? En la 102 dice, eh, hablando sobre el Espíritu Santo, ¿no? Tal vez que me da el tiempo. Dice, con respecto a la salvación y al caminar diario en santidad, fe y obras, hablar y caminar y amar y obediencia, evangelio y ley están fundidos. ¿Me explico? Están fundidos, no podemos separar, no podemos llevar la obra del Espíritu Santo simplemente a un evento puntual y fortuito. ¿Me entienden? Entonces dice, aquellos liberados por el Evangelio desde la perspectiva del Evangelio, ¿sí? Permiten que la ley los mantenga dependientes de la gracia y dirigidos por la justicia, ¿no? Hace ese comentario en la tesis. Un poquito más abajo dice, los pentecostales, entre comillas, algunos, creen que los cristianos pueden desertar o rescindir, o reincidir, perdón. Practican la separación de la comunión y la restauración de las personas. Y esto es un evento muy común que se ve en el neopentecostalismo. Separar la obra del Espíritu Santo en secciones. Y esto es peligrosísimo, porque tiene más olor a secta que al principio bíblico. Cuando el principio bíblico es una obra íntegra y completa de Dios a través de su espíritu en el ser humano, muchos grupos han separado las cosas y han hecho lo que vemos hoy en día. Generaciones y generaciones de cristianos que no conocen al Señor, conocen solamente una práctica religiosa en una iglesia evangélica, pero no al Señor de la iglesia. Lo que pasa es que muchas nuevas generaciones están formándose con ese pensamiento y lamentablemente vamos a ver en la evidencia, ¿sí? En la evidencia, vamos a ver que esto no ha sido así. A lo largo del tiempo, la evidencia muestra algo muy distinto. ¿Sí? Eh, por ejemplo, termino de leer un poquito lo que estaba leyéndoles. Dice, practican la separación de la comunión y la restauración de personas. Llaman a estos crucificados con Cristo a crucificar los afectos y las lujurias. Lo objetivo se fusiona con lo subjetivo. No ven esto como un obrar para justicia, ven la fe como un obrando justicia, pero no inevitablemente o necesariamente.
Las personas pueden oponerse a la conducción del Espíritu a la luz de la palabra y a caer en pecado. El mensaje de Cristo a las iglesias en Asia, en el libro Apocalipsis, ha sido utilizado por los pentecostales desde 1906 para demostrar la importancia de escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Tremendo es esto porque es algo que lo hemos visto y hemos visto cómo en diferentes comunidades, o incluso hemos sido testigos de situaciones así, en los cuales se generan grandes divisiones, grandes pleitos, grandes frustraciones dentro de las iglesias, justamente por escuchar la voz, supuestamente la voz del Espíritu que los manda a esas divisiones y a esas separaciones. Es tremendo, es tremendo. Yo he escuchado cada cosa y seguramente usted también las habrá escuchado, que realmente generan mucha controversia, ¿no? Pero veamos lo que dice la evidencia respecto a la obra del Espíritu y a la manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? Pero vamos a salir del siglo XX y vamos a ir al siglo I y al siglo II. Tenemos Irineo de León, ¿sí? Escribió una obra que se llama Contra los herejes, ¿ah? La obra se llama así, Contra los herejes, Irineo de León, perdón. Él dice lo siguiente, estamos hablando del siglo II, ¿sí? O sea, ya había resucitado Cristo, ya los apóstoles ya no existían porque estamos hablando del año, Irineo nació en el año 130 después de Cristo, o sea que los apóstoles ya hacía tiempo que habían muerto y ya estaban en la presencia del Señor, pero fíjense lo que manifiesta Irineo. También nosotros hemos oído a muchos hermanos en la iglesia que tienen el don de la profecía y que hablan en todas las lenguas por el Espíritu, haciendo público lo que está escondido en los hombres y manifestando los misterios de Dios. Eso está escrito en el libro Contra los herejes, en el libro 6, en el libro 5, perdón, página 6.1. También dice que que después afirma, que después de los 12, muchos hermanos hablaban en lengua y profetizaban públicamente. Hubo otro hombre de Dios de la época, estamos hablando ya del siglo III, nació en el año 210 y falleció nació en el 210 después de Cristo y fallece en el 230, noviciano. Él dice, él escribe un tratado acerca de la Trinidad, ¿sí? Escribe un tratado acerca de la Trinidad y habla acerca de la manifestación de los dones espirituales en su tiempo y declara que la obra del Espíritu, los dones del Espíritu, están funcionando en las iglesias. Entonces, él decía que los dones espirituales estaban presentes, la obra del Espíritu estaba presente en ese tiempo. Estamos hablando del siglo III después de Cristo. Él escribe lo siguiente en un manual llamado Tratado concerniente a la Trinidad, capítulo 29. Él dice así: este es él, quien pone profetas en la iglesia. Estamos hablando del siglo XIII, quien pone profetas en la iglesia, instruye a maestros, dirige a las lenguas, da poderes y sanidades, hace obras maravillosas, ofrece discriminación de espíritus, da poderes de gobierno, sugiere concilios y ordena y arregla cualesquiera otros dones que hay de la carismata, y así hace que la iglesia del Señor en todo lugar sea perfecta y completa. Esto escribe Noviciano en el siglo III. En el siglo III, o sea que tenemos manifestación en el siglo II del Espíritu, en el siglo I, finales del siglo I, en Hechos 2. Manifestaciones del Espíritu en el siglo II, manifestaciones del Espíritu en el siglo III, en todos están manifestaciones de dones, manifestaciones de profecía, o sea que no es un evento que haya sido motivado por la supresión
o el desarraigo del ministerio profético apostólico o de alitas en el corazón. No, es algo que ya estaba, que siguió estando presente, ¿sí? Que siguió estando presente a lo largo de la historia. Entonces, vemos que la evidencia muestra que el mover del Espíritu Santo y de la manifestación de los dones continuó después de que los apóstoles ya no estaban. Vamos al siglo, a finales del siglo III, ya finales del siglo III, inicio del siglo IV, donde aparece otro teólogo que se llama de Poitiers, Hilario de Poitiers, que él dice, ¿ah? Él habla acerca del Salmo 65, ¿no? Hilario, por ejemplo, para entrarlo un poquito en la atmósfera. Entonces, Hilario, Hilario de Poitiers, él era un defensor de la cristología, porque se acuerdan en la última materia que dieron el año pasado ustedes, hablamos del arrianismo y de los concilios, ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan que los concilios empezaron a partir del 350? Bueno, este hombre fallece en el 368, o sea que era contemporáneo del problema con el arrianismo que atacaba a la persona de Cristo, ¿se acordarán de todo esto? Entonces Hilario dice, hace un comentario acerca del Salmo 65 y fíjense lo que habla acerca del Espíritu Santo. Él dice, el río de Dios está rebosante de agua. No puede haber duda sobre el río al que se refiere porque el profeta dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y en el Evangelio el Señor mismo dice, del corazón de todo aquel que beba el agua que yo le daré, correrán ríos de agua viva que brotarán para vida eterna. Estaba hablando del Espíritu que debían recibir los que creyeran en él. El río de Dios rebosa de agua. Es decir, somos inundados, fíjense lo que dice, somos inundados por los dones del Espíritu Santo. Y esa fuente de vida, el río de Dios, se derrama en nosotros en pleno caudal. Y este teólogo escribe esta frase en un texto que se llama Homilías de los Salmos, Salmo 65. Entonces nosotros tenemos a Irineo, tenemos a Noviciano y tenemos a Hilario. Usted me va a decir, pero esos eran católicos. Bueno, era la iglesia cristiana que había, no había otra. No había protestantismo. ¿Sí? No había protestantismo. Era la iglesia cristiana. Hasta ese momento todavía no era la iglesia católica. Hasta ese momento que Irineo, Noviciano e Hilario escribieron, no era la iglesia católica. Entonces vemos que a lo largo de los primeros 4 siglos tenemos manifestaciones de que la obra del Espíritu Santo siguió intacta, tan intacta como en Hechos capítulo 2. Pero después tenemos otros que siguieron a estos, como Montano, Eusebio, Tertuliano, Agustín, Lutero más adelante, los hugonotes, los jansenistas, los cuáqueros, los cuáqueros, de algunos de estos hablamos el año pasado, ustedes se acordarán, y también los que son seguidores de John Wesley, entre muchos otros, que a lo largo de la historia contemporánea, ¿sí? de lo que forma la teología contemporánea de la Iglesia, han hablado y han manifestado acerca de la obra del Espíritu Santo. Todos ellos han escrito algo acerca de la obra del Espíritu Santo y han generado avivamiento en su tiempo. Han generado avivamiento en su tiempo. ¿Y quién puede negar eso? Porque en cada uno de los que acabo de mencionar, transformaron su tiempo, su época, la gente, y la gente venía a Cristo. La gente venía a Cristo. Y si ustedes recordarán, la palabra del Señor enseña que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Primero viene la transformación humana, después viene la manifestación de los dones y el llamamiento y el servicio y la capacitación para la obra. Pero primero viene la transformación humana. Primero viene esa parte. Entonces, durante generaciones, hubieron hombres y también mujeres que impactaron a las naciones en sus tiempos con la manifestación del Espíritu Santo. Hubieron muchos otros. Hubo un tal Edward Irving,
que es del 1700, finales del 1700, 1780, 1790, por ahí. ¿Ya? Él era escocés, él era un pastor, ¿sí? Y él llevó adelante en Escocia, en Gran Bretaña, perdón, ¿ah? Él era escocés, pero en Gran Bretaña él llevó todo un mover de avivamiento relacionado con la restauración del culto al Señor, del culto de adoración al Señor. ¿Ah? Interesante. ¿Qué pasó? Para 1830, su congregación, y esto está documentado, comenzó a experimentar el bautismo en el Espíritu Santo y todos hablaron en lengua. Y estamos hablando de 1830. O sea que no estamos hablando de los años 1990 con la incursión del neopentecostalismo o del apostolismo, del movimiento apostólico. No, estamos hablando de 1830. Si ustedes se acordarán, en el 1800, y esto también lo hemos enseñado, fue entre finales del 1700, 1750, hasta 1850, 1750, 1850, en esos 100 años hubo en todo el mundo revoluciones. En todo el mundo hubieron revoluciones y movimientos independentistas. Vea la historia de los países. En todo el mundo. También hubo revolución de parte del Espíritu Santo. También hubo una manifestación y transformación de vida y cambio de vida por la obra del Espíritu Santo. Y en 1830 las iglesias en Gran Bretaña eran llenadas con la presencia del Espíritu Santo y con manifestación de hablar en lenguas. Cuando llegamos al 1900, ¿sí? Nosotros tenemos entre 1901 y 1909 o 1910, tenemos varios avivamientos en diferentes lugares. Tenemos en Topeka, Kansas, en 1901 con Parham. Tenemos en 1904 en el Reino Unido, en Gales. Tenemos en la India, en 1905, una mujer, después vamos a hablar de ella también. Tenemos en 1906, el de William Seymour, que todos los conocen, que también vamos a hablar de él. Tenemos en 1907 el avivamiento en Suecia y en Noruega, que a partir de ahí la iglesia sueca viene para Sudamérica y se establece en Uruguay, por ejemplo. Tenemos el avivamiento en Chile, con el movimiento, son los metodistas pentecostales, que hubo un avivamiento del metodismo en Chile. Vale decir que cuando el pastor de la iglesia metodista en Chile recibió el ministerio, el bautismo del Espíritu Santo y la manifestación en lengua, lo echaron. Como a muchos otros pastores en la historia, lo echaron. Porque hablar en lenguas era un pecado. O sea, no podía ser, no era, para muchos, tener el Espíritu Santo no importaba el hablar en lenguas. O sea, si hablabas en lengua o no, tenías el bautismo en el Espíritu Santo. Nosotros creemos que todos son tocados por el Espíritu Santo en los tres principios: convencimiento de pecado, justicia y juicio. Porque el Espíritu Santo es el que atrae al Señor. Jesús mismo lo dijo: nadie viene a mí si el Padre no lo manda. ¿Cómo manda Dios a los hombres? A través de su Espíritu, al inconverso. Al creyente Dios se le manifiesta, pero ¿y el que no es creyente? ¿Cómo lo trae? ¿Se preguntó eso alguna vez? ¿Cómo viene el no creyente a la iglesia? Ah, porque lo invitó fulano. ¿Y te parece que si lo invitó fulano alcanza? ¿No hay una obra del Espíritu Santo ahí a través de fulano? Póngale. Que toca ese corazón, que toca esa mente, que toca esa vida. Si yo voy a su testimonio personal, ¿usted cuándo vino a la iglesia? Ah, porque yo nací en la iglesia. Capaz que usted nació en la iglesia. Yo no. Y a mí me trajo el Espíritu Santo. Y yo lo creo fielmente. Fue el Espíritu de Dios el que me trajo. Ahora, si yo le hago una pregunta todavía, ¿cuántos creen en el hablar en lengua? Yo creo en el hablar en lengua. Si usted no cree en el hablar en lengua, yo voy a aceptar que usted no crea en el hablar en lengua. Pero le voy a pedir que utilice una goma de borrar bien grande o un marcador y empiece a borrar o a tachar
de su Biblia el hablar en lengua como, como una de las manifestaciones del don del Espíritu Santo. Porque mi Biblia dice, en 1 Corintios 12, que el hablar en lengua es una manifestación. Y acá viene una gran controversia, y es por eso que lo echaron al pastor de la iglesia pentecostal. Pero vieron que yo le hablé de William Seymour, ¿no? A William Seymour también lo echaron. ¿Cuántos saben que a William Seymour lo echaron? No querían, para que no sea pastor. ¿Sabían eso? William Seymour era un estudiante de teología, era alumno de Charles Parham. Allí ellos entendían que el hablar en lengua no era una manifestación evidente del espíritu. No era una manifestación. Ellos no entendían que eso no era posible. Entonces, una mujer, Agnes, que después vamos a mencionarla, que es la primera que recibe el bautismo en el Espíritu Santo y la evidencia en hablar en lenguas, ¿sí? Y William Seymour, teniendo su iglesia, y eso todos creo que ya la mayoría lo saben, no hablaban lengua, estuvo muchos años siendo pastor de su iglesia, viendo que miles y miles y miles de personas hablaban en lengua, pero él no. Sabían esto, ¿no? Esto creo que lo sabían. Y él era candidato a pastor, pasó de alumno de seminario a candidato a pastor, ¿sí? En un tiempo en que los negros no eran muy bien mirados, porque él era afro, él era negro, y para mejor le faltaba un ojo, porque tuvo viruela y perdió un ojo, quedó ciego de un ojo, estaba tuerto. Entonces tenía todas las contras, era pobre, hijo de inmigrantes africanos, tuerto y negro. En una ciudad, en un pueblo, en una cultura que era racista, y lo sigue siendo, ¿verdad? Como hasta ahora. Entonces, eh, lo derivaron, supongamos que lo derivamos con la pastora Cecilia. Vamos a mandárselo a Cecilia. Que Cecilia se haga cargo de William. Total, es el morocho del barrio. ¿Quién le va a dar atención? Entonces, todo bien. Cecilia contenta. Voy a recibir un seminarista, un hombre de Dios, reconocido, alumno de Carvajal. ¿Quién? 40 años de ministerio. Tremendo ministro. No, no, a este hombre, yo a William Seymour lo quiero de pastor en mi iglesia. Pero cuando William Seymour le dice a Cecilia que él cree que para ser bautizado en el Espíritu tenés que hablar en lengua, Cecilia agarra y le pone un candado a la iglesia y le dice, no solamente no vas a ser pastor, sino que no puedes entrar más a la iglesia. ¿Alguien sabía esta historia? Eso le pasó a William Seymour. El de poder defender que la manifestación del Espíritu era el hablar en lengua, que era posible hablar en lenguas angelicales por la manifestación del Espíritu, generó que él sea expulsado, que él no sea pastor y que lo echen de la iglesia y no pueda entrar a su iglesia a la cual él estaba pastoreando. Su pastora le prohibió la entrada. Impresionante, ¿no? Interesante esa historia. Entonces, los movimientos pentecostales o los movimientos del pentecostalismo que se fueron desarrollando a lo largo de la historia a partir del 1900, ¿tá? Llegó a un lugar que generó digamos, una especie de resorte, ¿sí? Porque llegó y como que tomó impulso y se expandió de formas impensadas, como ser cuando llega a Latinoamérica, ¿no? O cuando llega a los países de habla hispana. Cuando el pentecostalismo o el conocimiento del movimiento pentecostal llega a los países de habla hispana, el movimiento pentecostal carismático se expande de una forma tremenda por todas las naciones. Hay presencia de ministros o misioneros hispanos en todo el mundo y lo ha habido durante toda la historia de la iglesia. ¿Sí? Entonces, vemos que el mover del Espíritu Santo, la experiencia pentecostal, no es solamente un momento de emoción o manifestación bíblica o manifestación teológica o decir, bueno, yo creo en el Espíritu Santo y me dieron ganas de llorar y me puse a temblar. No, el movimiento pentecostal, la obra del Espíritu Santo va mucho más allá. Es una experiencia que va mucho más allá y mueve a personas de una nación a otra y atraviesan el mundo de un lado a otro sin razón, ¿verdad? Como hemos conocido tantos testimonios
de hombres y mujeres que han sido movidos de sus países, se han ido a lugares remotos impensados y allí generaron tremendos avivamientos. Gentes que han tenido todo en Estados Unidos y en otros países con todas las mejores comodidades, sirviendo a Dios con honestidad, con integridad, con santidad, y de repente, ¡plac! El Espíritu Santo lo llevó y lo llevó a un lugar que, pero ahí lo único que hay son vacas. Y ahí lo llevó el Espíritu Santo, y ahí lo llevó y hizo una obra transformadora en cientos de vidas, y de ahí salieron otros que fueron a otros lugares y continuaron la obra. Y tenemos muchísimo testimonio en el siglo XX de esto, muchísimo. ¿Por qué? Porque es un movimiento que está fundamentado en toda la escritura. Cuando el movimiento pentecostal es entendido desde la base sólida de la Biblia, entonces es un movimiento fundamentado. No un movimiento que es excusado por un evento. Porque yo puedo poner un versículo y poner una excusa para una manifestación. Sí, porque en tal lado dice de que Dios te revela y de que Dios te habla y se te manifiesta, y yo te voy a manifestar y te voy a revelar lo que tu suegra que te está haciendo y cuántos hermanos te están mirando torcidos en la iglesia. Eso es adivinación y cosa del diablo. La manifestación, lo que la escritura dice, es lo que dice Hechos 20:27. Creemos en todo el consejo de Dios. Yo creo en todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. No creo en una parte de lo que dice del Espíritu Santo. Me explico, ¿no? Yo creo en todo lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Y yo sé que aún lo que está escrito en la Biblia del Espíritu Santo es poco comparado con lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer. Yo creo que el Espíritu Santo hace todavía mucho más. ¿Verdad? Entonces, yo creo en la obra del Espíritu Santo. Porque la Escritura dice que el Espíritu intercede a través de nosotros, o en nosotros, o por nosotros, con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Él hace como Él quiere. Como hablamos del libro, que yo le muestro a Cecilia este libro Espiritualidad Pentecostal, si lo llegan a conseguir por la web, Espiritualidad Pentecostal de Steve Land, está muy bueno, se lo recomiendo, ¿sí? Espiritualidad Pentecostal, si no la notaron. Pero como acá hablábamos de cómo algunos grupos pentecostales condicionan o separan, fragmentan al Espíritu Santo, cuando nosotros en la Escritura tenemos una obra del Espíritu Santo muy completa y muy bien organizada en toda la Biblia. Muy bien organizada. Y en teología pentecostal vamos a analizar esa organización de la obra del Espíritu Santo y cómo ella está perfectamente amalgamada, unida una con otra. Entonces yo creo todo lo que la Biblia dice del Espíritu. Creo todo lo que dice. Y sé que todavía hay mucho más. Por eso, Hechos 20:27, creemos todo el consejo de Dios. ¿Sí? Creemos todo. ¿Por qué? Porque allí en la Escritura tenemos lo que necesitamos. Fíjense que Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Y segunda de Timoteo, capítulo 3:17 dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esos versículos nosotros no los podemos separar como cuestiones aisladas de la obra del Espíritu, sino como un hilo conductor de una manifestación constante del Espíritu Santo a través de su iglesia y a través de sus siervos. Porque a lo largo del tiempo el Espíritu Santo ha tenido moveres de avivamiento, muchos moveres de avivamiento. Y han habido algunos que han sido más espectaculares que otros. Hay unos que son muy particulares. Hay 4 que fueron muy notorios, pero tuvieron cosas en común. Por ejemplo, por ejemplo, eh, cuando el Espíritu Santo se manifestó, varios grupos eclesiásticos de diferentes denominaciones cristianas han sido impactados. Por ejemplo, por ejemplo, otro grupo u otra experiencia u otra manifestación es que ha sido
revelada, por utilizar una palabra contemporánea, que el Espíritu, la realidad del Espíritu Santo. Porque hay grupos que se los ha denominado como iglesias muertas, ¿verdad? O iglesias secas, o creyentes secos, ¿verdad? Porque no tiene dicen que no tiene manifestaciones del Espíritu. Pero cuando llegan esos movimientos de avivamiento, esas vidas o esas iglesias son impactadas y han pasado de pronto ser iglesias chatas a ser iglesias explosivas. O sea, como que algo cambió en el ser ínfimo de esa iglesia o de esa congregación o de esos hermanos. Como que algo los motivó a hacer una obra del Espíritu. ¿Dónde yo veo que esto tiene un fundamento bíblico? En Hechos 2. Siempre voy a volver a Hechos 2. Porque cuando el Espíritu Santo desciende, ¿verdad? Después de que el Espíritu Santo toca a todos los que están allí, dice que todos salieron por igual. Todos hablaban en la lengua, en su lengua nativa, y todos salieron por igual a hablar de Cristo. O sea que el impacto del Espíritu Santo causó una reacción en la gente de salir a hablar de Cristo. Entonces, ¿cómo yo veo que una persona está llena del Espíritu Santo? Porque está hablando del Señor, está evangelizando, está saliendo. Ahí viene la comparación entre el seco y el que no está seco. Por ejemplo, ¿es menos cristiano el que está seco que el que no está seco? No, no es menos cristiano. ¿Es menos salvo? No, no es menos salvo. Son cosas distintas. Estamos hablando de avivamiento. Estamos hablando de un mover del Espíritu Santo. Estamos hablando de un mover del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere? ¿Que nosotros hablemos de nosotros? ¿Que nosotros nos quedemos en nuestras casas? ¿Que nosotros solamente estudiemos, oremos y comamos la iglesia, la papita del pastor? No. El Espíritu Santo quiere que nosotros salgamos a anunciar a Cristo. La salvación de Cristo, la venida de Cristo, la restauración de la vida. En el proceso, orarán por los enfermos y se sanarán, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Y toda la lista de cosas que usted le quiere agregar que hace el Espíritu. Toda esa lista de cosas. Vidas transformadas. Vidas transformadas. Si yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que más grande que el Espíritu Santo hizo por usted? Y usted va a decir, oré por un enfermo y se sanó. No, seguramente eso no es lo más grande que el Espíritu Santo hizo por usted. Seguramente en su corazón hay algo que el Espíritu Santo hizo y no tiene nada que ver con una manifestación esplendorosa ni que tenga luces de colores. Porque el Espíritu Santo trabajó acá primero. ¿Se entendió este principio? ¿Sí? Bueno. Entonces, la historia, como les mencioné, los avivamientos por años y no nos queda mucho tiempo, arranca, vamos a enfocarnos, por ejemplo, un poco en estos últimos 100 años, ya que dimos un panorama hacia atrás. Arrancó con Parham, como les dije. Parham tenía una escuela bíblica que se llamaba Bethel, ¿sí? En Kansas, en la ciudad de Topeka. ¿Sí? Entonces, ellos, digamos que fueron los que dieron inicio al movimiento pentecostal actual, porque ahí en la escuela de Parham es que una mujer, Agnes Ochman, habla en lenguas por primera vez. Y ahora, fíjense que la primera manifestación del Espíritu Santo en lenguas no fue en un culto, no fue con un apóstol, no fue con un profeta, no fue con un arcángel, no fue con un querubín, no tenía tres alitas, no tenía una mega iglesia, no tenían plata, estaban en una casa, en un culto de enseñanza, en una casa, en una célula, y la mujer habló en lenguas. ¿Me entiende? Creyó, como lo leíamos recién en el libro, creyó, tuvo fe. Y a partir de ahí empieza una restauración o un tiempo de restauración de lo que era la manifestación de los dones espirituales, que hubo un tiempo en el cual la manifestación de los dones espirituales estaba muy censurado, muy censurado. ¿Sí? En el siglo XVIII y en el siglo XIX, la manifestación del espíritu estuvo muy censurado. Hubieron muchas cosas en la historia que causaron eso, ¿no? Pero bueno, volviendo a Parham,
ellos definieron que la manifestación inicial de hablar en lenguas del espíritu del bautismo es que habla en lenguas. Si la persona no hablaba en lenguas, no tenía el Espíritu Santo. Y eso es lo que ellos defendieron como doctrina. Y hay muchas iglesias que tienen en su doctrina, ¿verdad? Conocemos con Marcelo, por ejemplo, una en particular en la cual ambos hemos sido pastores allí, en la cual en su doctrina angular, si vos sos bautizado en el Espíritu, tenés que hablar en lengua. Yo creo que el bautismo del Espíritu Santo va mucho más allá que el hablar en lenguas. Y bueno, eh, algunos dicen que, eh, por ejemplo, centrándose en lo que pasó en el aposento alto, que los escuchaban hablar en lengua, ¿verdad? Y hablaron en lengua, hablaron en lengua, hablaron en lengua. Pero el texto bíblico, el texto original griego y el texto original en español, no dicen que eran lenguas espirituales ni dicen que eran lenguas angelicales, dicen que hablaban en la lengua de su nación. O sea, eran lenguas naturales. El que hablaba chino, el que hablaba turco, turco, el que hablaba coreano, coreano, el que hablaba jeringoso, hablaba jeringoso. Era eso. Después viene Pablo más adelante en sus cartas y dice, si yo hablo en lengua angelical, si yo hablo en lengua celestial o en lengua espiritual. Después Pablo menciona que hay ese otro tipo de lengua. ¿Es posible? Yo creo que es posible, porque creer que no es posible es decir que el Espíritu Santo no lo puede hacer. Y yo no puedo permitirme, como hijo de Dios y como pentecostal, no puedo permitirme decir que el Espíritu Santo no puede hacer tal cosa, porque sería, ¿verdad?, apostatar de la fe y blasfemar del Espíritu. ¿No les parece a ustedes? Yo tengo que darle libertad al Espíritu. Y yo los invito a que siempre le den libertad al Espíritu, pero estén dispuestos a que el Espíritu los confronte. Porque miren que el Espíritu los confronta. Yo lo he hecho, lo practico y lo he enseñado. Y lo he enseñado en mi iglesia, y lo he hablado en mi casa, y lo he hablado con pastores que ustedes conocen. Cuando, por ejemplo, yo lo desafío al Espíritu, ¿verdad?, a que me haga recordar pecados de los que yo no me he arrepentido. ¿Le ha pedido eso al Espíritu usted alguna vez? Porque eso también es pentecostalismo. Si usted tiene esa relación con el Espíritu de ponerse cara a cara con Dios y decirle, Señor, ¿de qué pecado yo no me he arrepentido realmente? El salmista dice, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y a veces nosotros creemos que estamos totalmente bien, pero de pronto hay algunos pecadillos que los hemos pasado por alto, como esas cositas Dios no las mira. ¿Y si Dios las estaba mirando? ¿Y si para Dios fue importante? ¿Y alguna vez usted se preguntó, el Espíritu Santo, cómo quedó en ese pecado? Porque el Espíritu Santo es muy sensible, es muy delicado. ¿Cómo quedó con ese pecado el Espíritu? ¿Cómo quedó mi relación con el Espíritu después de ese pecado? ¿Alguna vez se lo preguntó? Aunque sea una tontería. Como ven, la obra del Espíritu Santo va mucho más allá, por lo que hablábamos recién fuera del micrófono, fuera de la grabación, y es tremendo, ¿no? Por eso nosotros, y lo que tenemos todo en común de lo que hemos hablado, es que creemos y entendemos en todo el consejo del Señor y todo lo que el Señor ha establecido en la Escritura, ¿no? El Espíritu Santo obra y el Espíritu Santo, de la misma manera que obró en el Génesis, obró en Hechos 2, obró allí cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, obró cuando Moisés atravesó el desierto con la gente, y sigue obrando el día de hoy en los testimonios que hemos escuchado recién y los que seguiremos escuchando a través del tiempo, ¿verdad? Los que seguiremos escuchando. ¿Por qué? Porque la manifestación del Espíritu Santo sigue siendo continua y sigue afectando la vida de la iglesia, sigue afectando nuestras vidas, ¿sí? Sigue afectando nuestras vidas. Entonces, vemos que hay un mover de la obra del Espíritu Santo que va más allá de un pensamiento neoapostólico o neopentecostal o de un grupo. No, el Espíritu Santo trasciende todo eso, trasciende la historia, trasciende el tiempo y obra como Él quiere.
Y vemos nosotros movimientos de avivamiento, por ejemplo, en el 1500 con Lutero, ¿sí? Cuando Lutero toma por la obra del Espíritu Santo la salvación original y decir, no, la salvación es por fe. Y después vemos el Espíritu Santo cómo se manifiesta a través de John Wesley y trae una manifestación del Espíritu Santo que dice, así como la salvación es por fe, el salvado necesita santidad y comienza el movimiento de santidad. O sea, tenemos esos moveres del Espíritu Santo que recupera de alguna manera algo que se había quedado en el tintero en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia. Y así nos puede pasar a nosotros. Por eso que yo les decía, está bueno presentarnos delante de Dios y decirle al Señor, Señor, hay algo en lo cual yo no me haya arrepentido. Hay algo que yo no esté haciendo y debería hacer. ¿Me explico? Porque a veces puede estar afectando nuestro servicio, puede estar afectando nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad. Y nuestra espiritualidad pentecostal, valga la redundancia. Nuestra espiritualidad pentecostal. Yo siempre les digo, ¿ustedes quieren ver milagros a su alrededor? Les digo a los de mi iglesia, oren por los enfermos. Hasta que ustedes no oren por los enfermos, no van a ver que Dios les usa para sanar enfermos. Tienen que orar por los enfermos, para que los enfermos se sanen. Ir al hospital, ir a la calle, hablar con la gente o lo que sea, incluso en la iglesia. Hay alguien que está enfermo, pastor, ¿puedo orar por tal persona? Vaya y ore, se levanta y ora por esa persona para que se sane. Den libertad al Espíritu Santo. Haga la obra por la cual fue llamado. Orarán por los enfermos y ellos sanarán. A su vez, la oración de fe salvará al enfermo. Salvará, no dice sanará, salvará al enfermo. La sanidad, la salvación, la santidad, está todo vinculado a lo mismo, son diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. No podemos tomar la manifestación del Espíritu Santo como el evento pentecostal, porque es mucho más amplio, es mucho más amplio. Pentecostés es una fiesta judía y la obra del Pentecostés o la obra pentecostal o la obra del Espíritu es mucho, mucho, mucho más amplia. Entonces nosotros necesitamos entender que Dios hizo a través de estos hombres que hemos mencionado y muchos más, hizo que hubieran moveres de avivamiento o moveres pentecostales. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo comience a obrar y a moverse de una forma dinámica, porque al no creerlo, al no aceptarlo, al no recibirlo, al no caminar por ahí, el Espíritu Santo no puede hacer mucho. No puede hacer mucho. Si yo no le creo, si yo no lo escucho, ¿me explico? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cuántos lugares hay que no saben del Espíritu ni de las obras del Espíritu? Y tenemos evidencia en la iglesia primitiva de que conocían a Jesús, conocían a algunos apóstoles, conocían la ley, conocían la vida que Dios quería, pero no conocían nada del Espíritu. Y ahí se les habló del Espíritu y recibieron el Espíritu Santo. Y dice el apóstol, ¿podemos impedirle el agua a estos que Dios les ha dado el Espíritu? Fíjense cómo de amplio es el mover del Espíritu. Hay mucha gente que ya tiene todo, pero le falta el Espíritu. No es que no tengan al Espíritu de Dios, sino el bautismo o la manifestación que viene después del bautismo. Son cosas muy distintas. El Espíritu Santo es aquel que transforma la vida, es aquel que nos trae a Cristo, es aquel que nos convence. Pero el Espíritu Santo también después es el que nos llena, es el que nos capacita, pero el Espíritu Santo también es aquel que corre a través de nosotros como ríos de agua de vida. Como dijo el pastor hace un rato, no puede sacar de mí lo que en mí no hay. No puedo dar la vida que no tengo. Entonces, si yo no creo que el Espíritu Santo puede obrar, yo no puedo obrar porque no le creo que el Espíritu Santo pueda obrar. Es increíble que el Espíritu haga como quiere y nosotros, conociendo la palabra, no lo dejamos muchas veces hacer lo que quiere. Es bastante contradictorio que los cristianos tengamos esa conducta, y me incluyo. Póngase a pensar en estas palabras en algún momento. Es inquietante también, es inquietante.
Si usted hace una lista de cuántas cosas Dios le ha pedido hacer y no ha hecho, pero al mismo tiempo se pone de rodillas a pedirle al Espíritu Santo que lo use. Le ponemos un montón de excusas. Yo lo digo dos por tres a mi gente, se lo digo. Le ponemos un montón de excusas a Dios. En fin, en los movimientos pentecostales, los movimientos de avivamiento, fue porque gente escuchó la voz de Dios, porque gente escuchó la voz del Espíritu, como la hermana testificó, escuchó la voz del Espíritu, ella obedeció la voz del Espíritu y fue, transformó su vida, pero también afectó la vida de otros cuando salió y le pidió perdón a mucha gente. ¿Sí? Entonces, así como en la historia antigua y en la historia moderna y en la historia contemporánea y en nuestra historia, hay mucha evidencia de que a partir del mover y la obra del Espíritu Santo, el evangelismo ha sido la marca evidencial de la manifestación del Espíritu, mucho más allá que el hablar en lengua, mucho más allá. El evangelismo, el salir a hablar de lo que Dios hizo conmigo, el salir a testificar. Vean en el Nuevo Testamento todos los eventos de Jesús. La gente, después de que el Espíritu Santo los tocaba a través de Cristo, iban y le contaban a la gente y las multitudes se multiplicaban. No dice la Biblia que iban y hablaban o manifestaban dones, dice que iban y hablaban de Jesús. Interesante, ¿no? Si nunca lo pensó, se lo dejo para pensar. Entonces vemos en la historia y vemos en la Biblia una lista enorme. ¿Sí? Una lista enorme. En el año 1904 había una iglesia que era metodista, ¿ah? En un lugar llamado New Quay. Allí, en el mes de febrero de 1904, ¿sí? El pastor Jenkins, Joseph Jenkins, ¿ah? Él dijo, si había alguien de su congregación que se animara a testificar de Jesucristo. ¿Hay alguien acá que se anime a hablar de Jesús? Le preguntó a su iglesia. Nadie se animaba a hablar de Jesús. Y una jovencita dice que se levanta y allí dice, si nadie se anima a hablar, yo voy a hablar. Y yo lo primero que voy a decir es que yo amo a Jesucristo con todo mi corazón. Eso dijo esta señora. Eso dijo esta señora. En febrero de 1904. Y Dios comenzó a obrar en ese lugar, comenzó a obrar a través de un hombre llamado Evan, ¿sí? Que tenía 26 años en ese momento, ¿tá? Comenzó, el Espíritu Santo comenzó a obrar en él, ¿tá? Y hablamos de febrero, pero en octubre, de febrero a octubre pasaron marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 9 meses. Miren qué interesante fecha, ¿no? 9 meses después, Evan Robert comenzó a recibir visiones, comenzó a sentir que Dios le hablaba. Y fue y le habló al pastor Joseph Jenkins de lo que le estaba pasando. Después de que esa muchacha habló en la iglesia, yo empecé a recibir visiones a los tantos meses. Entonces, ese muchacho, después de que habló con el pastor le dijo, contá lo que te pasó, testificá lo que pasó. En esa reunión, según la historia, habían 16 personas. 16 personas. ¿Eh? Esas 16 personas, a partir de ahí, consagraron sus vidas al Señor. Nunca lo habían hecho. Solamente iban a las reuniones, pero nunca se habían convertido. Nunca, nunca. Como vio que la gente tuvo esa reacción a partir de lo que él habló, él se animó a ir a los demás. Y se fue a Gales a predicar el Evangelio. Y generó un avivamiento en Gales, donde cientos y cientos de personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo por su predicación. 26 años. Un muchachito
que escuchó a una muchacha decir, yo amo a Jesucristo. Se convirtió ese día con esa manifestación, hubo un proceso de 9 meses y a partir de ahí su vida cambió. Ese proceso de 9 meses dio que ese hombre hablara unas palabras en su congregación y los 16 que estaban ahí realmente se entregaran al Señor y se convirtieran. Solamente iban a la iglesia, pero ahora comenzó una obra del Espíritu. Y a partir de ahí él se fue de misionero. Y cientos de personas y fueron ganadas y bautizadas en el Espíritu Santo. Y él trajo allí a Gales un avivamiento. Un avivamiento. Fíjense que a tal punto que entre 1904 y 1905, el 85% de la población de Gales se declaraba cristiana. El 85%. Más adelante, la clase que viene tal vez, vamos a hablar de los porcentajes de evangélicos pentecostales que hay. En clases, en materias anteriores hemos hablado de cristianismo y porcentaje de cristianos, pero ahora vamos a hablar de algo muy distinto. ¿Cuántos pentecostales habemos realmente? Fíjense que en ese proceso, en ese proceso de avivamiento que comenzó en 1901, antes de la calle Azusa de 1906, en 1905 hubo otro avivamiento pentecostal y lo provocó una muchacha que se llamaba, era de apellido Ramabai, ¿sí? Ramabai. Ella murió o falleció en 1922, pero antes de eso, ella recibió el bautismo del Espíritu Santo, ¿tá? Ella viajó a Estados Unidos, ella estableció grupos misioneros y después volvió a la India y abrió nuevos grupos misioneros evangelísticos y todo lleno del Espíritu Santo. Y en la próxima clase vamos a hablar de esta excepcional mujer. Estamos hablando de antes del avivamiento de la calle Azusa, ¿eh? Porque muchos marcan como que ahí empezó el movimiento pentecostal. No, pero yo les acabo de mostrar evidencias en la historia de que esto no es así, de que hay mucho mover del Espíritu Santo documentado desde el siglo II. Así que si tendremos para aprender en esta materia de teología pentecostal. Por acá vamos a dejar la clase de hoy, se nos terminó el tiempo, nos quedan 10 segundos.